difícil crecer. En la soledad de tu cuarto, en tu interior, oirás una voz que al mirarte en el espejo dirá: ¡Qué horror! Esa gorda no soy yo, no es mi cara y no hay pechos, mis granos. Qué bestia, nos ha sorprendido hoy día, Karen, nos ha sorprendido porque justamente con Adrián vamos a hablar de los trastornos alimenticios. Hoy la canción es muy decidora, o uno también le pasa, uno dice, chuta madre, creo que estoy feo, que estoy gordo. Ya ve, la belleza vive en tu interior. Sí, churos. Pero es difícil encontrar la belleza interior de verdad, ¿ah? De verdad que es un camino difícil, romper cadenas, estructuras, qué sé yo. Adrián, la cosa es fuerte, pero estamos en el camino, vamos a ver qué pasa. No, y esta canción es realmente muy interesante porque toma cómo podría ensamblarse el trastorno alimentario y otros trastornos de distorsión, ya sea de la imagen, del peso o de cualquiera que fuere la distorsión, y narra perfectamente bien algunos puntos clave del trastorno alimentario, de lo cual hoy vamos a hablar. Quien lo canta es José Andrea, quien fue ex vocalista del grupo español de ópera rock Mago de Oz, creo que luego volvió a reintegrarse, de un libro que lo hizo, de un álbum que lo hizo en solitario, que se llama A donde el corazón te lleve, y esta canción se llama La belleza vive en tu interior. Ya, o sea, para un poco irse sacando esos estereotipos durísimos, ¿no? Bueno, me estoy acordando de algunos temas que no debo acordarme, pero creo que a todos nos pasa, mi querido Adrián, ¿no? El tema de cuidar mucho el que dirán, la figura. Y tú acabas de poner una palabra, creo que el tema es que distorsionamos la realidad y empezamos a fantasear, y en esa distorsión, con cualquiera de estas que sea, pues me imagino, llega también el tema de estos hábitos no saludables de la alimentación. Pero bueno, ¿qué es un trastorno alimenticio, mi querido Adrián? El trastorno alimentario o alimenticio es todo aquel que pone en juego la salud, el bienestar y la integridad, sea porque la persona restringe la ingesta de alimentos, consume en abundancia y luego compensa la ingesta de estos alimentos, o come en demasía sin control, y entonces aparecen en orden el trastorno de anorexia o la restricción del alimento, bulimia, que es la ingesta de alimento y luego el uso de compensación para la no ganancia ponderal o de peso, la sobreingesta de alimento que llevaría al sobrepeso, pero ocurren otros trastornos que son los trastornos de ingesta rara, poco común o atípica, a más de los mencionados, como por ejemplo la ortorexia, que es la ingesta de los alimentos por el número de calorías, de cuánto marca el semáforo de los alimentos, y lo miden, lo pesan, la porción exacta para no salirse, entre comillas, del estándar del peso ideal. Oye, tengo una pregunta, y Karen, vale ir la pena preguntando cuando usted quiera. Oye, el tema de querer ser flaco, de la presión social, de cumplir con estándares de la sociedad, ¿no te produce una ansiedad que te hace comer más? La clave justamente, o el trasfondo de esto, es por un lado la distorsión cognitiva y por otro lado otros trastornos como por ejemplo el de estrés, el de ansiedad, el del estado de ánimo, como por ejemplo incluso una depresión, que podrían estar sosteniendo esto, a más de la presión social que en el contexto en donde uno se desenvuelve, en la cultura en la que está inserto, pueden ser reforzadores, mantenedores y potenciadores del trastorno, así como gatillantes, es decir, de repente sale el trastorno en un momento en el que la persona está incluso también adquiriendo su identidad. Para esto no lo antecede todo la ansiedad. Es que uno de los disparos que puede tener la persona es justamente las crisis de ansiedad o de angustia. Y entonces esto hace que la gente tienda a comer mucho, o a no comer a comer poco, a comer nada o a comer de forma rara, extraña y muy particular. Y entonces justamente yo quisiera meterme al primero, dele, maestro, dele. Pero antes quiero sugerir a nuestra radio escucha un recurso Creative Commons, es decir, aquel que lo puedes bajar, imprimir, compartir en redes sociales, porque está adscrito a la política que
permite esto, y esto es un documento hecho en español por la Junta de Extremadura, España, cuyo nombre es Trastorno del Comportamiento Alimentario, y trata 2 de los 5 antes mencionados. ¿Y por qué estos 2? Porque son los de mayor prevalencia en la población. ¿Cuál es la población más afectada por un trastorno alimentario? Comúnmente son los o las adolescentes y las adultos jóvenes. Es decir, que estamos hablando de un rango de edad entre los 14 hasta los 35 años, donde se ve más claro el trastorno, ¿no? Pero en este tiempo, a veces cuando es detectado de forma oportuna, obviamente es diagnosticado de forma certera y hay un tratamiento eficaz sobre la condición, por lo tanto el abandono de estos malos hábitos, porque es un hábito. Y recuerda que el hábito es una conducta que se repite y se perpetúa, es decir, se generaliza en el comportamiento de la persona y entonces aprendió a esta mala forma de ingesta, porque recordará lo que decía la abuela, hay que comer 5 ingestas diarias, desayunar como un rey o una reina, almorzar como un príncipe o una princesa, merendar como un mendigo o una mendiga, la media mañana y la media tarde. Y en la media mañana y la media tarde debemos ingestar frutas y verduras. Y en toda la ingesta tiene que estar la pirámide alimentaria y todos los alimentos, las azúcares, las sales, las grasas, los carbohidratos, las proteínas, etc. Mientras más rica, balanceada, variada, mayor será la nutrición de la persona, y la nutrición incide en una serie de aspectos de la salud y el bienestar de la persona. Por ejemplo, la energía que necesitamos desgastar día a día en el cumplimiento de nuestras actividades cotidianas, sea en la casa, en la escuela, en el trabajo, donde usted esté y a donde vaya, va a necesitar de esa energía que le permita desarrollar bien esos pendientes que tiene, esas situaciones en las que usted se ha vinculado y donde necesita que rápidamente su cuerpo y su mente reaccionen, y para eso la alimentación es clave. Por lo tanto, un hábito básico de la vida saludable es comer bien, pero sobre todo comer sano, nutritivo y equilibrado. Y el Y trastorno eso es lo que no se puede, ¿no? Porque es súper complejo llevar este tipo de... yo no creo- especialmente por cultura, y todo le veo, mi querido Adrián. Tiene que ver la cultura por un lado y tiene que ver también la situación socioeconómica, pero yo quiero que entiendan que la cultura en la que estamos insertos muy bien nos lleva a alimentos ancestrales, y también el dinero aquí tendría que hacerse una buena economía del hogar, y además hay mega alimentos andinos, como por ejemplo la quinoa, el frijol, el maíz, la cebada, el trigo, que se producen en nuestra tierra rica y productiva del Ecuador, en sus diferentes regiones, porque no hay lugar de esta bella patria que no produzca, que no dé, que no para algo para alimentar al hombre y a los otros animales y a las plantas y a todos estos diferentes reinos de la vida. Y entonces, lo que pasa es que somos un poco desorganizados en cómo hemos armado nuestras dietas. A veces íbamos repitiendo modelos que fueron los que las abuelas, las madres nos comunicaron. No, pues cómo no, si eso es parte de... Pero si usted se educa, puede con bajo presupuesto comer bien, ¿sí? Y entonces, a veces la gente también no sabe compra o muy poco o mucho. Si come... Bueno, y la calidad y las cosas que también uno consume, ¿no? Y Creo no es que igual excesos comprar de lo grasa. envasado, lo elaborado, lo procesado, que lo sano, lo natural, lo rico, que viene directamente de la tierra a sus manos. O sea, que más engorda o más problemas a la salud nos hace, llamémosle, una gaseosa, Pero, una libre fritada. por supuesto, si usted ve en el Claro. semáforo de una Claro. gaseosa, va a ver que tiene alto contenido de azúcar, medio o bajo contenido de sal, dependiendo del tipo de gaseosa, y algunas también tienen cuestiones que nos llevan a la ganancia ponderal, es decir, al aumento del peso. Entonces, además de que el azúcar es buena, pero como dicen por ahí, todo exceso genera un quiebre del equilibrio, y al haber la ruptura de este estado homeostásico, lo que hace el organismo es una aliostasis, es decir, la búsqueda, el retorno al equilibrio de homeostasis. Pero ¿qué pasa en la persona con trastorno alimentario? Que no solo no sabe cómo alimentarse, sino que ha adquirido un hábito riesgoso, peligroso,
para su salud, para su bienestar y su integridad, y el uno tiene que ver con la restricción. Y ahí aparece la anorexia, es decir, la persona que tiende a querer dejar de ingestar lo que tiene que ingestar de acuerdo a su talla, va a estar asociado a su Oye, peso. pero ahí no viene el tema de que acuerdo come, a su edad. de que come o no logra controlar su hambre, digamos así, y luego ella vomita, ¿no es así? Así no se manifiesta este tema. Es que ahí vamos a ir a otra conducta. Primero estamos hablando de las conductas puramente Ya, restrictivas, ya. es decir, yo dejo de comer, y dejo de comer porque mi distorsión cognitiva es que estoy pasada de peso o pasado de peso, aunque no sea cierto, aunque estés hueso y pellejo. Y por eso usted contaba en el programa anterior esta interesante película que está en muchas plataformas, hasta el los hueso, huesos. Hasta el hueso. Hasta el hueso. Que está Entonces, en Netflix. Bueno, en varias plataformas. Y entonces lo que pasa con la persona que quiere restringir la ingesta, primero hay un rechazo. No quiere comer. Por ejemplo, no quiere comer las 5 ingestas. O no quiere comer tanto. O no quiere comer este producto porque piensa que o asocia que este producto puede ayudarle a ganar peso. Y lo que ella quiere o él quiere es perder peso. Ya. Y así se ve a flaco, lánguido, no come, ¿no? Exacto, porque la distorsión en la mente le hace ver todo lo contrario. Se hace ver gordo. Siempre va a buscar por ahí un bultito, por ahí un rollito, por ahí un gordito que dice, mira, tú me estás mintiendo. No es que estoy flaco y pellejo, aún estoy gordo y que mi peso ideal es este, ¿no? El otro es el miedo. ¿Cuál es el miedo? A verse con los kilos de más, ¿sí? A ganar ese peso. Y entonces la compulsión es a perderlo. Y el otro tema es la percepción del peso. Es decir, cuando yo me veo en el espejo, voy a ver mi cuerpo y lo común, las personas sin trastorno, es que aceptamos. Hay personas estoy gordito. Hay personas que por salud... Y como dice la canción, mi belleza es interna, entonces... Y sí, o sea, pero yo creo también que esta belleza debemos interna darnos un valor más grande puede sobre ser lo que somos. un reflejo en tu belleza externa, y ahí puede ver los 3 autos básicos de la persona humana, es decir, tu autoimagen, cómo te ves y cómo te ven, tu autoconcepto, cómo te defines y cómo te definen, y tu autoestima, cómo te valoras y cómo te valoran. Y eso puede ser que internamente me diga, bueno, si no hago ejercicio, si no como sanamente, es probable que mi poca actividad o mi nula actividad, es decir, ser sedentario y además no comer bien, me puede también igual perjudicar en la salud, que es el otro trastorno alimentario que vamos a ver, si no es hoy, el próximo encuentro, que es el sobrepeso. Pero hoy nos vamos a centrar en el tema de las personas que tienen esta distorsión y que les lleva a perder peso, a someterse a dietas. O sea, que estando flaco me veo gordo. Se someten a 3 cosas básicas, ¿no? A las dietas, al ejercicio y a las compensaciones o otras formas de compensación y restricción. Y entonces, hablando de la persona anoréxica, entonces está el rechazo a la ingesta, el temor a ganar peso, ¿sí? Y la percepción de que estoy ganando peso. Y en el caso particular de las mujeres, como la nutrición no está buena, e incluso algunas caen en cuadros anémicos, ocurre otro trastorno asociado llamado amenorrea, es decir, la no menstruación. Y la no menstruación, por falta de una buena alimentación. y la no menstruación te puede llevar incluso a trastornos de la fertilidad, es decir, de concebir un hijo, de procrear otra vida, porque perjudica o afecta a otra función biológica. No en todos los casos, en algunos sí. Y entonces, la persona con anorexia presenta 2 subtipos. La primera se llama restrictiva, y restringir significa no querer. No quiero comer, o sea que no quiero comer en el amplio sentido de la palabra, el abarcante sentido de la palabra, o que como de una forma en la que yo creo que es la adecuada, sin consultar a un médico, llámese una dietista, una nutricionista, que me dé las tazas, las porciones, de acuerdo a mi estatura y a mi edad, respecto a mi peso, que se llama pero aparte el del peso tema ideal. peso y todo, también me imagino depende de la actividad, porque recuerdo antiguamente, pues,
había más actividad en el tema del campo y todas esas cuestiones, o sea, se quemaba más calorías porque había menos comodidades. Yo pregunto y digo, hoy como hay tanta comodidad, uno ya no se levanta ni a apagar el televisor, hermano, el control remoto. Y sí, y gusta mucho, ¿no? Yo soy muy fácil para adaptarme a la comodidad, al hábito, ¿no? Y bueno, romper estos hábitos que resultan fuertes, el tema de nutrirse también depende de la actividad que yo haga. Es que están asociadas, ¿no? El apetito con el desgaste de energía, y el desgaste de energía tiene que ver con la actividad. Y hay dos tipos de actividades que hacemos en la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, que es el desgaste de energía física y el desgaste de energía psíquica. Y ambos dan hambre. ¿Por qué? Porque el organismo te va a exigir una mayor ingesta de ese alimento para mantenerte en óptimas condiciones. Es como un vehículo. Oye, el tema de los pensamientos, desgasta, quema grasa. Cuando uno de los quemagrasas psíquicos, y no por esto, ojalá no lo tomen como un adelgazante, es cuando uno está deprimido. Sí. Puede llegar a perder ¿Cómo no? peso, o también cuando se Aumentar. acompaña con la ansiedad y la compulsión a Aumentar de comer, peso. a aumentar de peso. Pero el otro subtipo de la anorexia, a más del restrictivo, que es dejar de comer o de comer de acuerdo a las consideraciones especiales que tengo en mi restricción. Por ejemplo, yo puedo restringir de comer grasas, pero las grasas también son necesarias. Claro. O Y riquísimas aparte de eso. dejar de comer proteínas animales, por ejemplo, es Ya. decir, la carne. O dejar de comer comida rápida, y de vez en cuando la comida rápida también es comida. ¿Sí? Por ejemplo, una hamburguesa tiene varios alimentos: el pan, la carne, la lechuga, el tomate, la salsa, la mostaza, la mayonesa, el huevo, con lo que le ponga usted a la hamburguesa, todos son alimentos. Obvio que los excesos, vuelvo a repetir, o sea que mucho, que poco o que nada, eso es lo que perjudica la salud, el bienestar, e incluso pone en juego la integridad de la persona. Y entonces el otro tema es el purgativo compensatorio. Es decir, yo puedo ingerir alimentos que va a llevar luego al otro par que se llama bulimia, y luego los compenso. ¿Cómo los compenso? Con dietas, con ejercicios, con uso de laxantes, de diuréticos, de enemas, etcétera, ¿no? O sea, busco una forma de perderlo, ¿no? Y ahí es cuando se empiezan a someter a la dieta, por ejemplo, de la toronja, o la dieta de la hacer lo que lechuga, nos digan, o no. lo que aparece por ahí en la red. Y por cierto, una precaución: no todo lo que está en la red es cierto, no todo el material que está en la web tiene una base académico-científica, por lo tanto puede estar siendo incluso contraindicada, es decir, que en vez de lograr su objetivo puede ponerse en una situación delicada. Y por lo tanto, la anorexia tiene, al igual que la bulimia, síntomas físicos, psíquicos y socioculturales, los cuales abordaremos después, porque quiero pasarme rápidamente a la bulimia nerviosa. Ya. O sea, el uno es la anorexia, que está caracterizada por la flacura. restricción Ya. y el deseo de perder peso, y la conducta a evitar la ganancia ponderal. Ya. ¿Y qué pasa en cambio con el bulímico? ¿Sí? Lo que pasa es que el bulímico pasa por dos momentos. El primero es que le da una gana irrefrenable, incontenible, insostenible Sí. de comer. Sí. Y come porque está ansioso, come porque está estresado, come porque está nervioso, come porque está preocupado, come porque está hasta enamorado. Come. Y entonces, como come e ingresa gran ingesta... ¿Eso es ansiedad pura o qué, mi ñaño? Detrás de ello, vuelvo, insisto y repito, pueden haber cualquier otro trastorno. En esta ¿sí? ya. Pero la ansiedad es uno de ellos, una pieza clave del puzzle. Y entonces, yo ingesto una gran cantidad de comida, es lo primero que me pasa, y luego yo pierdo el control, es decir, no puedo parar. O sea, una de las situaciones es que la persona, por más de que quiera, el bulímico, no puede parar. Y una vez que está más que satisfecho, más que sobrepasado, empiezan a ver las conductas compensatorias. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre la anorexia y la bulimia? Que el anoréxico quiere perder peso a toda costa y se restringe, aunque también pueda compensar. Ya. Y en cambio, el bulímico come en demasía, no puede parar, no puede frenar, y luego, de seguro voy a ganar peso, y lo que quería es mantenerme
Esbelto. fitness, Ya. quería mantenerme slime. Entonces, empiezan las conductas compensatorias que son las ya citadas, ¿no? Laxantes, diuréticos, ejercicio, dietas. Y entonces es una literal tortura. Como mucho, no puedo parar, comienza la compensación. Claro, porque uno come rico y después dice de adrede come. Bueno, ahorita a estas alturas ya no. Ahora, ya no. los Ni sub- sé ni me importa nada ya. Ya he llegado yo a ese momento. Lo que amigo. pasa que en su caso, como no tiene un trastorno Es que yo alimentario, tengo buen cuerpo, que es diferente. No me digas gordo, yo tengo buen cuerpo. usted me hizo recordar la masa canción muscular. infantil de los 70-80 de Mac Perro, que Y eso. decía, yo soy un perro bueno, alegre y divertido, soy un perrito simpaticón, la pinta es lo de menos, decía la canción. Ya. Yo soy Bueno, un- no sé, el carisma me parece Entonces, que es. A la larga, fíjate Pero que uno de también los problemas que tiene la persona con trastorno alimentario, estimado Patito, Radio Escuchas, es el autoestima. La autoimagen, el autoconcepto, el autodesarrollo y la autotrascendencia. ¿Cuándo uno puede tener una buena autoestima? ¿Cómo definir la buena y la baja autoestima? Primero parte de la aceptación, ¿cierto? La aceptación. Lo otro es una valoración, porque si tengo que hacer algo que vaya a significar un mayor estado de bienestar, de desarrollo, de cualificación de mi vida psíquica saludable, esto es un indicio de una buena autoestima. La autoestima, recordarán que tiene que ver con cómo me valoro y cómo me valoran los demás. Y esta ida y vuelta van a darme pautas para yo hacer algo a favor o evitar aquello que viene en contra. Y entonces, por ejemplo, algo a favor, que alguien me exprese los signos del afecto, un beso, un abrazo, una caricia, una palabra amable, un gesto de cariño, y algo en contra, los Ya, insultos, pero claro, las pero tildes, esto- los pero- acentos. Pero eso es una estimulación externa. Entonces ya no es auto. No, es que recuerde Ya. que, digo, autoestima tiene que ver cómo me valoran los demás y cómo me valoran, porque también puedo decir, como dice esa canción, qué guapo que soy, pero no porque hay una distorsión cognitiva, sino porque yo me digo cosas buenas O también. sea, te dices, Porque pero entre decir y sentirse hay es una... que no solo me lo digo, Debo sentir, lo debo siento, sentirme. lo pienso, Ah. lo vivo. Oye, pero hay el tema de la aceptación. Yo pregunto, para poder llegar a lo positivo, la aceptación debe ser aceptar el defecto para llegar a la virtud, en la honestidad con uno mismo, por ejemplo, de la que se habla mucho. Debo ser honesto, cómo me siento. Pero uno miente. Este es el punto clave, ¿no? Yo no puedo decir estoy en mi correcto peso cuando no he hecho, por ejemplo, una valoración médica o biomédica, porque recuerdo a mi estatura y a mi edad, va a haber una línea más o menos básica de tu peso. Si te vas muy hacia arriba, se llama sobrepeso, y si te vas muy hacia abajo, se llama baja de peso o pérdida de peso, que puede llevar a trastornos como la anorexia, la bulimia, o incluso otros médicos como la anemia y lo más complejo, la muerte. Entonces, lo que la gente se estará preguntando es, ¿qué provoca un trastorno alimentario? ¿De dónde aparece el trastorno alimentario? Y como todo, hay que ir al tema biológico, y ahí aparece la primera pata de lo biológico. Recuerde que la parte biológica tiene dos patas, una genética y otra neurológica. Por genética me refiero a sus genes, y por neurológica a su sistema nervioso central, su cerebro sobre todo. ¿Y qué dice la investigación científica? Y por eso va a tomar el dato tal y como, ¿no? Dale, maestro. Cuando se hicieron estudios con gemelos monocigotos, es decir, que estuvieron dentro del mismo huevo, el 50% y dicigotos, en dos huevos distintos, el 7% tenía una predisposición a trastornos alimentarios. Cuando hubo de antesala, es decir, con parientes cercanos o transgeneracionalmente, que tuve la yo. predisposición. El otro tiene que ver con el desequilibrio en el funcionamiento de las áreas cerebrales que tienen que ver con el apetito, con la dieta y con la ingesta. Porque nosotros tenemos un centro del apetito que cuando la pancita está vacía le dice come, y cuando la pancita está llena le dice para. ¿Sí? Y esto es lo que se daña o lo que no está bien sincronizado, automatizado en la persona con trastorno. Esto puede venir ya con una predisposición biológica. Y claro, ahí vienen dos sensaciones que tenemos que saber discriminar desde que somos bebés.
Por eso dice el adagio popular, guagua que llora, mama. ¿Y por qué llora la guagua? Porque quiere la mama de mamá. Y uno le da todo lo que uno quiere con tal de que Que no deje de llore. llorar. Que por Dios, cálmate ya. Y esto justamente nos ayuda a discriminar cuando suplo la necesidad. Entonces la sensación de hambre cesa o deja de existir y entonces aparece la otra sensación, que es la sensación de saciedad, ¿sí? De saciedad. Entonces, ambas tienen cosas tan regularizadas, ¿no? En nuestro cerebro. Tengo hambre, como, si es que como, se activa la saciedad. Pero las personas con trastorno alimentario, esto está un poco complicado. Lo segundo tiene que ver con factores individuales, es decir, del sujeto, del individuo por separado, de cada paciente en particular, porque ahí viene una situación particularizada de su esfera psíquica. Además de lo biológico antes mencionado, también lo psicológico, es decir, Claro. cómo piensa, qué siente, Oye, cuáles son el sus tema- actos, el tema de y el tema maltrato, sociocultural. maltrato o adulo en la niñez de cualquier persona puede influir en estos temas, en diferentes hábitos o condiciones, no solamente esta. Por supuesto. Por ejemplo, las experiencias tempranas de tipo traumático pueden llevar a este y otros trastornos. El autoestima que veníamos hablando, sobre todo lo que llamamos baja autoestima, es decir, cuando no tengo una adecuada autoimagen, autoconcepto y autoestima que juntos conforman este último llamado autoestima, la baja autoestima me hacen a veces estar a las órdenes del consumidor. Ya. O sea, más importa lo que dicen fuera que lo que aquí hay dentro. Por eso es que insistimos Ah, no. en que la belleza Y ahí está, ahí en está tu justamente interior. el problema, ¿no? José Andrea dice en su canción, la belleza está en tu interior, no en una talla inferior. Dice, cuidado te estés maquillando de personalidad, cuidado estés utilizando un disfraz. Y las personas con baja autoestima a veces actúan no por ellos, sino para otros. Entonces, yo he escuchado a muchos hombres y mujeres Adrián, decir, pero esto es regular, o sea, esto es medio como pandemia, ¿no? O sea, tenemos que un poco comulgar ese tema. Uno, a la larga, se convierte títere de la sociedad, ¿no? Uno hace lo que la sociedad quiere. Esta es una realidad. Y claro, sobre esa realidad pueden venir todo lo que tú comentas, diferentes trastornos, ¿no? no todos, y por eso el punto de orden es que recuerde que usted tiene dos grandes contextos en los que tiene que desenvolverse. El exógeno, el que está fuera de usted, y el endógeno que está dentro de usted. Y ambos tienen que ser cultivados. Es decir, qué cosas de afuera tienen que pasar por el filtro de su yo, de su self, de su sí mismo, y qué cosas dentro de su self o de su sí mismo tienen que ser valoradas, reevaluadas y en algunos casos modificadas, cambiadas, reemplazadas, eliminadas, como fuere, ¿no? Y entonces, ¿qué también pasa con la persona con trastorno alimentario? Es que hay una marcada tendencia al perfeccionismo. Y hoy por hoy, más que nunca, desde mediados del siglo pasado a lo que llevamos de este siglo, ha venido el tema de que el criterio de perfección es la delgadez, es las figuras esculpidas de hombres y de mujeres, como diría este cholo, este indio, este cantante con este vozarrón, que tenía esta canción tan bonita que decía, es redonda la ilusión y es redonda la ansiedad, es redonda y tiene forma de mujer, decía él, ¿no? ¿verdad? Sí se acuerda de Claro, cómo no, Jesús Fichamba. Jesús Fichamba, por Estamos. supuesto que sí. Una canción sasa, ¿no? La pinta la niña. pinta la niña y la Santa María. ¿Cómo no? ¿Qué pinta tiene la niña Santa María? Es un reforzamiento, por ejemplo, sociocultural, donde el tema de la delgadez es visto como bueno y los kilitos de más como malo. Las figuras redondeadas como malas y las anguladas como buenas. Entonces, también históricamente hablando, el acumulamiento de las grasas o el músculo, en el caso del varón, es un atractivo del sex appeal de esa persona, ¿no? De que se ve como agradable a los ojos de los demás. Entonces, en la mujer está el cuerpo escultural, estético, puramente y netamente femenino, y el hombre también. Claro. Este cuerpo atlético, de panza de fregadero y cosas por el estilo. De panza de fregadero. Y lo que Eso. se ha visto, digo, es que se acuerda que antes había estas tablas para fregar la ropa, ¿Cómo no? que tenían unas fisuras. Sí, el fregadero sigue teniendo ahí como
como para que Ya, saque la mancha, ya, ¿no? perfecto. Entonces, está marcada mucho la tendencia sociocultural a la delgadez. Pero recordarán que nuestros abuelos, en cambio, les gustaba aquellas mujeres de cadera ancha, un poco rellenitas. ¿Y cuál era el concepto de ese entonces? Que si tiene cadera ancha y es rellenita, Sirve para la procreación, ¿no? ¿se acuerda? Era el concepto social y entonces la gente tendía a casarse con una mujer robusta, con una mujer de buena cadera. Y no me vendrán, por Dios, a decir, yo no estoy diciendo nada con una postura de género, cuidado, me malcuadre alguna radio siempre- escucha son gustos, ¿no? yo solo estoy diciendo lo que la ciencia Son gustos. dice. Ahora, No es un criterio personal. Dentro del gusto, la ley de la gravedad no te la quita nadie. O sea, uno va engordando, vamos decreciendo. Uno tiene un crecimiento, no sé hasta qué edad. y el de ahí, hombre- tiene que ir decreciendo. El ¿no? hombre por naturaleza tiene la forma de una pera invertida, ¿no es cierto? Ensanchada su zona escapular y A ver, habla bonito, hijito, la zona de la panza. la espalda Ya. es amplia y la Si nos cintura... habla escapular, entonces no, yo estaba pensando en el cintura escapular. corta. Y en cambio la mujer tiene de menor la espalda, pero formas, senos, cintura, nalgas, muslos, que son rellenos de músculo y de grasa, que hoy por hoy son el atractivo, ¿no? La mujer 90, 60, 90, suman 240, dirían los aterciopelados, que fue la canción que pusimos la semana pasada, ¿se acuerdan? El estuche. Y que también hace que la persona tenga un trastorno alimentario, el miedo a hacerse adulto, el síndrome de Peter Pan. Es decir, yo no quiero verme con las formas propias de Viejo. masculina, varón adulto, y femenina, mujer adulta, y entonces tienden a ocultar las propias formas del cuerpo con lo que usan para vestirse y con la tendencia a la conducta alimentaria. Y también hay factores familiares, y aquí va la cuña, para los padres de familia, para los educadores. Recordarán que hubo una campaña, una campaña en las... Una campeña, ya, Ah, dele. casi me sale decir en algún otro idioma, disculparán lo dislálico de hoy, es decir, que estoy con la lengua que se me traba y se me traba la lengua, es por la emoción de comentarles esto. Recordarán que hubo una campaña gubernamental de que los bares de los colegios tenían que ofrecer comida sana, nutritiva y sobre todo propia, es decir, de nuestra tierra. No se cumple, curiosamente, esto en todos los centros educativos. ¿Cuáles son los asuntos familiares? Los malos hábitos alimentarios. Hoy por hoy, como vivimos así, a la velocidad del rayo, ya la gente no cocina, ya no se sientan en torno a la mesa, ya no tienen el tiempo para degustar la comidita, para comerle hasta el hueso, el sabor al hueso, y entonces comen en el restaurante, en los agachaditos, en los fast food, ¿sí? Pero al bolón, porque no hay tiempo para cocinar, no hay tiempo para compartir la mesa y con todas las cosas buenas que se pierden, como por ejemplo la buena plática familiar. Bueno, Joana me hace acuerdo de algo que en algún momento, ¿qué le pasa a usted que está con la mano en la pena? Oiga, niña, ¿en quién está pensando? ¿Quién El le almuerzo. roba? No, había una canción que dice, ¿quién te roba? Bueno, esa. ¿Quién te está robando? Ya no me acuerdo. ¿Quién te está robando? Bueno, ¿quién le roba o no le roba? Yo pienso que ¿Quién nuestra te roba colega el corazón? Algo está así. pensando Está en estas pensativo. cosas que nos pueden afectar a cualquiera, Claro. por cierto. ¿Ah? Claro. Todos podríamos, si es que no Lo tenemos prevenimos, de alguna manera. tender a un trastorno Entre del más estado- o menos lo tenemos. Yo soy un del hombre... hábito alimentario. Este trastorno también puede llevar, doctor, a que las mujeres tengan esa necesidad de operarse, de ponerse, de quitarse. ¿Ese trastorno también ¿Usted lleva qué eso? se quitaría o qué se pondría? Yo Carmen? no me quiero quitar ni poner nada, porque además poner para qué, si ya tengo demasiado. hombre. Entonces quitar. ¿Qué dice Doc? Buen A lo ejemplo de gordita. autoestima, por ejemplo, como la clave es la distorsión, y es una distorsión de tipo cognitiva, en este caso el peso, la ganancia de peso y la forma de buscar la pérdida de peso para no verme de la manera en la que me veo, existe un trastorno asociado que se llama dismorfofobia, que es la no aceptación a mi soma. Entonces a algunos no les gusta la nariz de perfil griego que tenemos, aguileña, entonces como no me gusta mi nariz,
entonces me someto a una rinoplasia, es decir, una cirugía de nariz. O no me gustan mis pómulos, o mi frente, o mi mentón, o mis orejas, o mis cejas. Algunos, en vez de tener estas cejas naturales Claro, oye, con pelitos, se sacan todas con láser, por Dios, y después se pintan ahí con láser también unos garabatos ahí. Entonces, de lo natural van a lo artificial. Y esto podría referir no solo un tema dismorfofóbico, sino también una compulsión y una obsesión a las cirugías, como grandes artistas, el ejemplo, Megan Fox, esta famosa artista que salió en las 2 primeras películas de Transformers, una chica guapa, Carajo, cómo no. Sí, súper sí, sí. plástica y esto, pero sufre de dismorfofobia. El caso Michael Jackson, ¿Y eso qué es? por O poner sea, otro que ejemplo, luego- un hombre negro que se transformó en una mujer blanca, que tienen un trastorno llamado dismorfofóbico, que por cierto lo podemos tratar en un próximo programa. correcto. Pero es una excelente pregunta. Yo lo que quiero avanzar es que... Solo un temita. Ahorita me escribe Joanita y bueno, en algún momento había dicho yo esta frase. Bueno, sí es cierto. Yo tengo cuerpo de Coca-Cola, ¿sí sabes? Cuerpito de Coca-Cola, pero en fundita. Ya, cierto, Joanita. Cuerpo de Coca-Cola en funda. Ya, sí, hay que hacer. O de botella de 3 litros. O de botella de 3 litros, pero... Pero Del galón, si es que del galón. usted, Ah, sí, sí, si sí. usted, teniendo incluso ese cuerpo o esa forma, no ha afectado ni su salud, ni su bienestar y su integridad, está perfectamente bien. Pero si su médico le dice y le prescribe dieta y ejercicio, Oye, ahora, nos ser gordito no es sinónimo de mala no, salud, ¿no? hay gente que siendo gordita tiene una perfecta salud. Ya, Y hay gente que siendo flaquita tiene una pésima salud, o también siendo gordito una pésima salud. Por eso la evaluación, por lo menos 2 veces al año, que a nadie le hace daño, de visitar a su médico. Que también está asociado al trastorno alimentario. Otros trastornos, como los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de consumo de sustancias, sobre todo el alcohol. Y aparece otra forma de rexia o trastorno alimentario. El alcohol que engorda. No, al contrario, es un adelgazante. Y existe algo que se llama alcorrexia. Chuta, Es ni decir, digas eso porque va a ir... no, es que yo tengo que, la gente dice, no diga eso, es que de seguro va a ir chupa mi guagua para verse, perdón, bebe mi hija, perdonarán los cuencanismos, me salen de vez en cuando, ¿no? Así hablan, en Cuenca hablamos 3 dialectos, ¿no? El español, más o menos, el quechua o quichua y los anglicismos. Si las palabras, como hubo tanto flujo migratorio, entonces hablamos combinado el español, el quechua, el quichua y algo de inglés. Entonces, por eso a veces salimos con unas expresiones que no son muy comunes en otros contextos. Me disculpo porque a veces me sale sin querer queriendo lo que es la cultura, ¿no? Lo que es la sangre. Porque uno depende, ¿sí? Pero justamente el trastorno alimentario puede verse con trastornos del estado de ánimo, antes así llamados, es decir, depresión, ansiedad, bipolaridad, ciclotimia, por citar algunos, y con trastorno del consumo de sustancias, sobre todo el alcohol. Y ahí aparece una conducta réxica llamada alcorexia, que es el reemplazo de la comida por alcohol. Ah, carajo. E incluso algunos apósitos o algunos supositorios con esta sustancia que generan una sensación de saciedad, es decir, de que ya no tengo hambre, y son, obviamente, además del tema de la saciedad y la no ingesta, tendientes a la pérdida del peso, ¿no? También puede haber un tema de trasfondo que es la sobreprotección. Ay, mijito, no coma esto, coma solo estito. Es que usted nos... Yo vi el otro día un cuadro, y les comparto como una anécdota, en un comisariato de la ciudad. Iba una madre con una nena de 4 o 5 años haciendo compras. Y la nena cogía un producto y la mamá decía, no, eso te engorda. Cogí este otro Oye, producto. el tema de estarle diciendo te engorda, te puede Esos engordar. son reforzadores que pueden hacer que la conducta, en este caso no deseada, se repita, en vez de que la conducta deseada sea la que se repita. ¿Cuál es la conducta deseada? Una buena salud, nutrición. Y entonces, y justamente este es el aspecto sociocultural, ¿no? Los ideales de la delgadez, cómo funciona hoy por hoy la sociedad con el tema de la delgadez, el bombardeo publicitario. ¿Qué ve usted en una valla publicitaria? El chico atlético o la chica fitness o el chico fitness. Pero cuando es que rara vez se ve una persona normal o tal vez con unos clitos de más que diciendo hamburguesas ñam ñam. Claro, sí, sí. Pero generalmente está la flaca, esquelética, hueso, comiendo una hamburguesa. ¿Y usted cree que realmente come una hamburguesa? Falso. Esas personas, como cuidan tanto de su peso y de lo que ingieren, rara vez, es más, nunca, salvo casos contados, comerán este tipo de alimento. Entonces, ¿qué publicidad más contradictoria? Una mujer que no come comida
con alta carga de grasas, de sales y de azúcares, promocionando la ingesta de sales, grasas y azúcares. Entonces el bombardeo publicitario hoy por hoy es el tema, casi todos los modelos y los top model, sea de moda, sea de cualquier forma publicitaria, tienen que ver con el fulano o la fulana delgada. Y entonces, ciertas profesiones también exigen que uno sea delgado. Por ejemplo, un azafata o un azafato, un personal trainer, modelos, etcétera. un modelo, alguien que es imagen empresarial, ¿no? Su imagen tiene que estar en las mejores condiciones, ¿no es cierto? Y entonces, para ir cerrando el programa de hoy, porque va a venir una segunda parte de este programa. El próximo día. Hoy no hemos tenido invitados políticos, o sí hubo, pero no han venido. No, sí, estuvo agendado para la 1 de la tarde. Había agendado 2, pero en realidad no. Pues qué bueno, Ya, porque ya creo que ganaron. ya es cierre de campaña. Yo aprovecho mejor para robarme unos 5 minutos A ver, más, si es maestro. que me permiten, para hablar de los factores que predisponen los trastornos alimentarios. Entonces tenemos factores biológicos, psicológicos, socioculturales, en grosso modo. Y entonces, ¿qué hace que yo tienda a querer estar delgado? Y una de las cosas principales son los cambios físicos, que son interpretados como gordura. Y aquí, ojo con las adolescentes, es normal que al principio tú tengas que tener una ganancia en el peso, la acumulación de grasas, para luego eso va a formar el cuerpo típicamente femenino o típicamente masculino. Necesita de eso. Pero ¿qué pasa? Que incluso antes de entrar a la adolescencia, ya las personas están restringiendo, están compensando el tema de la ingesta. Y entonces el cuerpo no tiene de dónde hacer esos cúmulos de músculo y grasa o de músculo para las formas. Otra cosa que predispone son las burlas, los chistes, las groserías. Por ejemplo, puede haber el caso de la gordita o del gordito que le están chaca y machaca, bulineando todo el tiempo. Y entonces había un video de un grupo mexicano, se me ha escapado el nombre, que era un recover de otra canción anterior, pero el video trata de una gordita que empieza a hacer ejercicio, natación, etcétera, y se termina en la joven delgada y escultural. Y la canción decía: haces muy mal en condicionar mi... Claro. Entonces, realmente no ocurre el nombre del grupo, pero era interesante la trama del video, ¿no? Entonces, justamente el reporte está con la crítica sobre mi físico. Ojo, si su físico no afecta a su salud, no hay No problema. pasa nada. Y si Y usted bueno, acepta esa imagen, no hay problema. Bueno, y ahí viene el tema, como lo dijiste al principio, uno debe aceptarse, uno tiene un valor interno, no un valor para estar sobre los demás, un valor interno. Lo decía Cari en la canción que puso, ¿no? Todos tenemos un valor, todos tenemos algo. Y como digo, a veces confundimos ese valor, Adrián, ¿no? Uno quiere decir, yo soy esto para competir o ganarle al otro. El valor interno, o sea, el valor de decir, oye, yo soy parte de este universo, yo pertenezco, como lo dicen, es que tienes que valorarme, o ahora me voy a hacer valorar, o ahora sí van a ver quién soy. No, me parece que el valor es algo inclusive tan sagrado que uno tiene que sentirlo desde adentro, ¿no? Y yo sí creo que en muchas cosas uno necesita la validación, pero hay otras en que no es necesario, especialmente cuando uno persigue que te validen de hacia afuera. Por ejemplo, me quiere, no me quiere, me dejó, lo dejé, lo quiere más a él que a mí, etcétera, etcétera, las cosas que me parece que son también formas culturales que pueden afectar una forma de vida. Yo estoy convencido en que debo aceptarme como soy. No es algo fácil, Adrián. No es algo que uno se vaya al espejo, como dice Cornejo, como lo dice Cuauhtémoc Sánchez. Cuauhtémoc, claro, Sánchez. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Y vete al espejo y dile que eres bello, que te gustas. No. Es un tema de respirar y ver y hurgar y decir, a ver, si tengo baja la autoestima,
¿qué me falta? ¿De qué carezco? Y a lo mejor es de compañía propia, entre otras cosas. Pero ¿no? recuerden esta doble validación, esta ida y la vuelta. No solo está en el exterior, también está en el interior. No solo está en el interior, sino también está en el exterior. Pero tienen que ser cosas ajustadas, insistimos una vez más, a su salud, a su bienestar, a su integridad. Algo que no ponga en juego este valor tan fundamental de usted como persona. Y lo que yo quiero también señalar es que hoy por hoy usted abra lo que abra. Abre la red, abre una revista, empieza a conversar con algún amigo en la peluquería y todo el mundo está hablando de los temas contemporáneos. ¿Cuáles son? La dieta, el ejercicio y el verse delgado. Voy a poner algo de una amiga nuestra, Olguita. ¿Ah? Oye, Patito, mira buenas cómo tardes. miente la Olguita. Mira que yo quiero felicitarte Te está porque mintiendo, ¿no? eres una persona extraordinaria, Sí. muy inteligente, muy capaz, que haces radio en una forma diferente. Adrián dice que no es cierto. Yo siempre te lo he dicho desde que llegué a tus entrevistas en la radio y veo que coinciden muchas personas que tú haces radio de verdad. Tan linda, mi querida Olguita. Saludos a Olguita. Tú la conoces, una amiga linda. Claro, su buen corazón, fíjate que yo ahí creo una cosa, ¿no? Cuando uno expresa lo que expresa la Olguita por mi persona, que tengo algún valor y que ese valor me sirve a mí, Adrián, ¿no? Cuando una persona como la Olguita expresa este tipo de cosas, lo que está haciendo es confesar el buen corazón que ella tiene, ¿no? El hablar bien de otro, el reconocer la variedad de otro, es porque uno está confesando algo que tiene en su corazón, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Y recuerde que estamos hablando de los autos e insistimos más de una vez que tiene que ver esta doble validación, lo de los demás y lo propio. Y lo de los demás y lo propio suman y hacen un equilibrio que no solo clarifica el concepto, sino que mejora el concepto, potencia el concepto y ayuda a que la persona tenga una sujeción más acercada a la realidad y más distante de lo ideal. Por ejemplo, es ideal que todos seamos delgados y esbeltos, pero hay millones de personas y no todos son delgados y esbeltos. Claro. O muy gordos, que sería el otro trastorno. Y entonces no significa que la extrema delgadez o la extrema ganancia de peso u obesidad sea lo correcto. Totalmente. Porque ya se ha demostrado con estudios médicos que esto perjudica la salud. Totalmente. Ahora hay temas sanos, ¿no? Todos vamos a decrecer, hablábamos con Karina, los cuerpos se nos van a caer, la ley de la gravedad, las chichis, las nalgas, todo en algún momento va a quedar abajo, ¿no? Y lo que sí quedaría, creo yo, es justamente ese valor intrínseco que tenemos, ese valor de poder dar, de esa espontaneidad que tenemos. Creo que entre más pronto vayamos identificando el valor que tenemos interno, cada uno, cada ser humano. Fíjate que hoy conversaba yo con un amigo y he llegado a la conclusión de que la maldad no existe, ¿no? Lo que existe es el resentimiento, que es muy diferente. No creo que haya gente mala en el mundo. Lo que vemos es resentidos, que a través del resentimiento hacemos cosas que a otros les perjudican, oye. O sea, el resentimiento, no ese miedo pendejo que uno tiene a reconocerse. Y me parece que dentro de eso vienen los diferentes trastornos que tú los estás proponiendo, ¿no? El tema de comer mucho, de comer poco porque me siento mal, dejar de comer, etcétera. Yo lo veo de esa manera, ¿no, Adrián? Hay estas y otras explicaciones y en el próximo programa donde retomaremos otros trastornos alimentarios y donde retomaremos un poco el tema de qué lo predispone, pero también qué lo mantiene y qué lo potencia al trastorno alimentario y por qué es tan complejo con una persona que atraviesa estos cuadros poder reeducar el hábito alimentario, reconocer que es una distorsión cognitiva, saber que hay que resignificar la experiencia, si es que fuera esta la razón, la experiencia previa de un posible corte traumático, la mala formación del hábito desde el hogar, Claro que sí. etcétera. Y entonces quiero cerrar el programa sugiriéndoles, ¿sí?, que la clave está
Primero, en identificar si es que esta imagen física es un fiel reflejo de mi imagen psíquica, y cómo mi imagen física y psíquica también se puede ver compensada a favor o en contra por la imagen social. Y la conjunción de estas tres imágenes va a incidir en mi cuerpo, en el peso de mi cuerpo y la forma que tiene mi cuerpo. Mas si la forma y tu estado interno no te perjudica en tu salud, en tu bienestar y en tu integridad, no habría razón para preocuparse. Pero si es que sí hay una fuerte tendencia a sentirse mal, acomplejado, amargado, inconforme, en desacuerdo con tu cuerpo, es probable que sufras alguna condición de distorsión, como la distorsión hacia el cuerpo, dismorfofobia, o si tiene que ver específicamente con el hábito alimentario, hacia esa distorsión de, si no haces una correcta dieta, una correcta ingesta, puede pasarte, claro, que no te nutres bien, por tanto, la anemia y el bajo peso, y también hay personas anémicas con sobrepeso también, ¿no? Y por la mala nutrición, o adquieres demasiado peso, y entonces tienes que siempre consultar al médico. Mire, señor, si yo mido esto, si mi edad es esta, ¿cuál podría ser mi peso, ¿no? adecuado? Ojo, quiero decir adecuado y quiero romper la palabra ideal, porque el peso real es aquel que tiene que ver con los tres hábitos básicos. ¿Cuáles son? Coma bien, duerma bien, ¿sí? Porque tiene que ver con el proceso de la asimilación, del procesamiento, etc. Y haga ejercicio. ¿Y qué dice la OMS y la OPS? Por lo menos 1 hora de ejercicio diario, 5 ingestas, desayuno, almuerzo, merienda, media mañana y media tarde, y dormir por lo mínimo, bueno, la persona adulta, de 8 como mínimo o máximo 9 horas diarias, incluida la siesta, ¿no? Y entonces estos tres hábitos básicos pueden ser predictores de una buena salud, pero a ellos súmele una buena nutrición, rica, nutritiva, balanceada, y entienda que no necesita gastar fortunas para comer bien. Y si no me lo cree, como diría mi querido amigo, a quien mando un saludo cordial, Jaime Rodríguez, el ingeniero Jaime Rodríguez, famoso ufólogo cuencano, ¿no? Que tiene una frase muy bonita que dice: si no me lo cree, investíguelo. Entonces, investíguelo usted y dése cuenta y saque la cuenta de que para comer sano, nutritivo y equilibrado, basta con ser creativo, audaz, innovador, de buscar ciertos alimentos que pueden reemplazar a otros, es decir, alimentos de mucho costo con alimentos de menor costo, y hay mega alimentos, o sea, hay que dejar cuyos, el chateaubriand. Cuyos estudios demuestran que aportan a la alimentación de la humanidad, y que al ingestar estos alimentos que no son muy comunes, ¿no? Rara vez quieren comer el arrocito con cebada, el trigo, el maíz, qué sé yo, y estos son nuestros alimentos americanos puros. Y entonces estos hay, por ejemplo, la papa, ¿no? Puede hacer desde papas locas o papas con cuero, ¿no? Hasta papitas con arvejita, huevito y mayonesa. Y eso ya puede ser una porción alimentaria que reúne una serie de vitaminas, de minerales, de sales, de grasas, de azúcares que son necesarios para su alimentación. Vamos terminando, mi querido Adrián. Creo que queda claro. Entonces, el próximo martes nos volveremos a ver. Tenemos que hacer una pausa publicitaria, Cari. Gracias, mi querido Adrián. Hoy alguien me decía, bueno, Joana me dice que sigue el doctor Adrián y que no lleguen los políticos. Bueno, ya no creo que llegaron. Bueno, esperemos a ver si llegan. Y si no, vamos a pasar estos últimos minutos poniendo música más bien y leyendo una que otra noticia. Adrián, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos en Cuenca. Fíjate a mi hermana, está viendo mi hermana Nidia, ella vive en Cuenca del Ecuador. Pues que tenga una linda tarde. Un abrazo inmenso a mi hermana. Adrián, muchas gracias. Un abrazo fraterno. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo Al Diván con Adrián Felipe Vázquez a través de Planeta Sur 106.1 FM. Hubiéramos seguido un poco, pero hay que cumplir con las pautas publicitarias. Vamos a la pauta, Cari. Un gusto.